Fui a Colombia de vacaciones. Siempre me han gustado los países sudamericanos, más que nada porque mis padres casi siempre iban allí a pasar unas vacaciones cortas, así que se podría decir que seguí con su tradición. Ya tenía una casa alquilada donde quedarme cuando estaba fuera. No era lo mejor del mundo, pero funcionaba muy bien. Dormía en una habitación pequeña, con el televisor apuntando directamente frente a mi cama, como me gustaba. Y detrás del televisor había una ventana que siempre abría cuando hacía mucho calor y la cerraba cuando me iba a dormir a eso de las 12 de la noche, aunque a veces pasaba de esa hora. Recuerdo que estaba esta noche viendo videos de YouTube y otras tonterías en internet, simplemente matando el tiempo mientras esperaba que mi cena estuviera lista. Sin embargo, comencé a escuchar un sonido que solo puedo comparar con el instrumento musical didgeridoo. Inmediatamente me desconcertó. Dejé mi celular y eché un vistazo rápido en mi habitación. Pensé por un momento que solo era una persona al azar, que por razones incomprensibles estaba tocando un instrumento en la calle. Pero solo me tomó un momento notar una cara que se asomaba descaradamente por mi ventana. Su rostro parecía estar parcialmente derretido, algo que se notaba más por la forma de su cabeza que por su piel. Esta última, de color barro, parecía estar desgastada y casi en estado de descomposición. No tenía nariz y sus ojos eran completamente circulares y negros. Su boca parecía tener una pequeña sonrisa en el lado derecho, pero en el izquierdo parecía estar rota. Tal vez sin querer estaba mostrando una extensión de su boca de ese lado, formando una sonrisa deforme hasta su mejilla. Su boca tampoco tenía nada adentro, solo era oscuridad. El sonido del didgeridoo que producía solo aumentaba toda la tensión y el miedo que tenía en ese momento. Dejé de tratar de entender qué era esa cosa y pensé en mi seguridad. Corrí lo más rápido posible a la cocina y saqué un cuchillo. Regresé, lo miré fijamente. Estaba tan asustado, pero eso no me impidió al menos prepararme para cualquier intento de intrusión en mi casa por parte de esa criatura. Su rostro permanecía estático, aunque el sonido no se detuvo. Después de unos 4 o 5 minutos de mirarlo y sudar, la criatura finalmente movió su rostro y girando hacia la derecha, se fue. El sonido que hacía también desapareció. Corrí hacia mi puerta y vi su sombra debajo de ella. En ese momento las luces afuera de mi casa ya estaban encendidas, por eso pude notar su sombra. Estuve casi paralizado todo el encuentro. Siempre he creído en los avistamientos de cosas imposibles, pero verlas o leer sobre ellas en internet es algo completamente diferente a experimentarlas. Sabía que lo que veía no era natural. Cerré la ventana minutos después con todo el miedo corriendo por mi cuerpo. Obviamente no pude dormir después de esto, ni pude concentrarme realmente en otras cosas. Solo estaba pensando, tratando de dar una explicación, y si realmente era solo un maldito vagabundo que quería espiar. Esa teoría, aunque inquietante, era preferible a esa cosa. Pero no era posible, ya que el lugar detrás de la ventana no tiene forma de que alguien se apoye en ella para mirar, porque era de unos 2 metros de alto. En esa parte había una grieta en el suelo que había dejado una construcción inacabada, aunque claramente la grieta no llegaba a mi casa, por lo que no había forma humana de que una persona normal pudiera mirar en mi ventana. Es la primera vez que comparto esta anécdota públicamente. Si les es posible, espero me den alguna respuesta. Muchas gracias. A pesar de que vivo en un área bien poblada, todavía ocurren cosas extrañas. Hay una ruta de senderismo cerca de Chatsworth Park, en el lado noroeste del valle junto a Los Ángeles. Es bien conocido por estar adyacente a Corriganville, que está cerca del rancho Spahn. Básicamente se llaman las colinas de Manson. Aquí es donde Charles Manson y sus seguidores solían pasar el rato. Si terminas caminando por allí,
No es demasiado emocionante. Es posible que veas algunos gatos monteses y halcones de cola roja. Este hecho es muy intrascendente para la historia, pero sigue siendo relevante. Solíamos faltar a clase en la escuela secundaria Conogan Park y caminar por las colinas. Fumábamos marihuana y bebíamos sin temor a ser arrestados por la policía local porque estaba muy lejos de la jurisdicción de donde vivíamos. Mi amigo Gail solía hablar de ver criaturas y figuras extrañas, pero siempre pensábamos que era porque estaba drogado o desordenado cuando caminaba por las colinas. También hay varios propietarios que viven en esas montañas. Era conocido como un lugar seguro para salir de fiesta. Una noche, cuando caminábamos por el sendero cerca de la base, vimos varias figuras encapuchadas. Estas figuras sostenían linternas y caminaban muy lentamente por el sendero. Al estar tan cómodos con los senderos que hemos usado tantas veces, no pensamos en ello, pero decidimos subir por la cresta y seguirlos. De repente, desaparecieron. Cualquiera que haya estado en estas colinas sabe que hay una cantidad considerable de vida silvestre. A pesar de que está al lado de la ciudad, se volvió realmente silencioso y todos tuvimos la sensación de que teníamos que regresar. Quiero enfatizar que, durante el día, este sendero no habría sido un problema, pero en ese momento tuve la sensación de luchar o huir. Sentíamos que había un peligro general para nuestras vidas. Nunca había corrido tan rápido por un sendero en mi vida. Una vez llegamos al oscuro comienzo del sendero en la parte inferior, Gail miró hacia arriba y señaló la cresta sobre nosotros y gritó: «Amigo, ¿qué mierda?». Todos miramos hacia arriba y vimos lo que solo puedo describir como un hombre muy alto que estaba completamente oscuro. No había ruido, no había reacción a nuestras presencias. Nos largamos tan rápido como pudimos y luego decidimos ir a otro lugar para pasar el rato. He estado en el parque desde entonces, pero nunca después del anochecer. Estuvo cerrado durante un par de años debido a que se encontró plomo en las colinas y desde entonces se ha reabierto. La casa de mis abuelos está ubicada en un lugar que solo puedo describir como extraño. No se trata tanto de su historia o de cómo se ve. Es solo la energía. Emite una sensación, diría, en mundos intermedios. Me doy cuenta de que esto tal vez no tiene mucho sentido, pero es difícil exponer con palabras la atmósfera exacta. Hace algunos años, el resto de mi familia y yo nos quedamos en esa casa para visitar a mis abuelos. Era a finales de verano y recuerdo sentirme incómodo toda la noche, en un día en particular. La noche me hacía sentir muy agotado, así que decidí acostarme un poco antes de lo habitual. Sin embargo, simplemente no podía dormir. No importaba lo cansado que estuviera, y normalmente ni siquiera tengo insomnio. Cuando mi hermana compartía la habitación conmigo, se lo conté. Tampoco ella se sentía cómoda y no tenía sueño. Propuso que nos hiciéramos compañía, hablando, hasta que la somnolencia nos afectara. Este pequeño método tonto funcionó para nosotros en el pasado, pero no lo hizo esa noche porque, no más de 10 minutos después de nuestra charla, comenzamos a escuchar un ruido afuera. Este ruido no se parecía a nada que hayamos escuchado antes. Sonaba bastante fuerte. Eran rasguños mezclados con gruñidos, tal vez incluso como si estuvieran masticando. Era similar a un ruido de animal rabioso, que es bastante distinguible, pero lo que lo hizo extraño es que no sonaba natural en lo absoluto. Tenía una sensación metálica muy distinta, como si definitivamente fuera una máquina o un robot, en lugar de una bestia, en lo que parecería en primera instancia. Por eso, no creímos que fuera un animal salvaje, además de ser improbable, ya que estábamos en un lugar urbanizado. El ruido duró toda la noche. A veces se hacía más fuerte, otras veces un poco más tranquilo, pero solo se detuvo por completo
alrededor de las 6 de la mañana. Parece que mi hermana y yo fuimos los únicos que lo escuchamos, a pesar de que el ruido era lo suficientemente fuerte como para ser escuchado a través de toda la casa, que es bastante pequeña. ¿Hay alguna criatura o fenómeno conocido que se ajuste a esta descripción? Muchas gracias por leerme. Si alguien tiene algún enlace o conocimiento sobre este tema, por favor, envíamelos. Trato de averiguar qué pasó. Era 2020, verano, alrededor de las 10 de la mañana, al norte del estado de Nueva York, en las montañas. Estaba caminando en un bosque por una de estas montañas, como en unos 2 o 3 acres de senderos, en un paso abierto al público, a través de un fideicomiso de tierras. Pero si te separas un poco, puedes llegar a este viejo camino de piedra, como de arena. La antigua carretera fue un paso minero o una antigua vía férrea que fue desmantelada, pero todavía quedan bastantes pinchos y trozos de hierro. Habían despejado los senderos del fideicomiso de tierras, por lo que ya se podía caminar. Salté a través de algunos bosques muy densos para llegar al camino de piedra tipo arena. A veces ves a personas en este sendero, corredores, vehículos todoterreno, gente divirtiéndose. Diría que de los aproximadamente 50 viajes que hice, he visto a gente en esa carretera 3 veces. Una vez vi un grupo de corredores como yo y otras 2 veces cuatrimotos. Recuerdo que una vez cuando entré en el sendero de camino de piedra, no el paso público, nada parecía estar fuera del lugar. Comencé a caminar por el sendero. Todo parecía estar bien, solo que era un poco más ruidoso de lo habitual, pero un ruido que nunca había escuchado antes. Era un sonido que no puedo describir muy bien. La mejor descripción que se me ocurre es que sonaba como una máquina imitando a un animal, pero no solo a un animal. Era como si estuviera tratando de imitar un grupo de animales a la vez. Imitaba a las abejas, a los pájaros, a varios animales, solamente que lo hacía muy mal. No podías escuchar un sonido y decir, es este animal. Era como si todos fueran sonidos a la vez, pero una muy mala imitación de ellos. Había un aspecto del ruido que simplemente no estaba bien. Es muy difícil de explicar, pero ¿recuerdas esos videos con voces de inteligencia artificial que inundaron YouTube? No suenan humanos, pero definitivamente están hablando inglés. Eso es lo que eran estos sonidos. Claramente no era el animal real, pero hablaban como ellos. Al principio estaba en los decibelios de un restaurante, a nivel de pláticas o murmullos, no tan fuerte como para que realmente lo notes. En realidad, al principio no me había dado cuenta, luego empezó a hacerse más fuerte. Quizás a unos 100 o 300 metros por el paso de piedra, fue cuando realmente lo noté por primera vez y se me puso la piel de gallina. No soy un tipo supersticioso, así que seguí adelante. Fui realmente tonto, porque no llevé ningún arma para siquiera defenderme. Esa área tiene osos y pumas. Ese sonido extraño empezó a hacerse más fuerte. Pasó del nivel de sonidos de la gente hablando en voz baja en un restaurante a un restaurante ruidoso y concurrido, pero haciendo esos sonidos mecánicos de animales, no de gente hablando. En este punto dejo de caminar y miro a mi alrededor. Se me erizan los pelos de todo el cuerpo. Ya conoces la sensación, la que te pone la piel de gallina, la sensación que tienes de niño cuando sabes que hay algo que no puedes ver en el armario, del tipo que te hace querer cubrirte la cabeza con la manta y meter los pies para que los monstruos no puedan agarrarlos. Era ese sentimiento que tenía cuando era niño. Me dije a mí mismo, estás siendo paranoico, pero me detuve y me di la vuelta para asegurarme de que no había nadie detrás de mí, y veo algo oscuro y borroso a unos 6 metros detrás de mí, tirado en la hierba. Era un gato bebé, probablemente un gato salvaje, pero no puedo estar seguro. Me acerqué lo suficiente como para ver que era un gatito antes de que saliera corriendo. Lo veo, lo reconozco y luego me doy la vuelta y sigo adentrándome en el bosque. Ahora, sin embargo,
Cada paso que doy, el sonido se hace más fuerte, y no solo eso, sino que ahora es como si estuviera a mi alrededor. Tuve una intensa sensación de estar siendo observado, no por un gato bebé, no. Esto se sentía como si me estuvieran cazando, como si algo me estuviera mirando con ojos malvados. Esto va a sonar absolutamente loco, pero visualicé esta imagen de un hombre nativo americano en mi mente. Seguí mirando hacia el bosque esperando verlo, no como existen ahora. La imagen mental que tenía era de un nativo de hace mucho tiempo. ¿Sabes? Ahora que realmente lo pienso y acabo de juntar algunos datos, hay una especie de monumento allí para un grupo de indios, pero está en el área por la que se permite caminar, es decir, la sección pública del fideicomiso de tierras. Donde yo estaba no había nada de eso. De todos modos, tuve la sensación de que este indio me estaba observando. No estaba enojado conmigo, no estaba contento conmigo, no se sentía amenazante de ninguna manera, solamente seguía teniendo la sensación de que me observaba atentamente. A pesar de esto, seguí adelante. Me dije a mí mismo, estás loco, no hay nadie ahí. Muy poco después de esto, como unos 10 pasos más, no pude continuar. Tuve que dar marcha atrás. Todo mi cuerpo temblaba y estaba asustado de la misma manera que un hombre se asusta. No grité, no corrí, solamente dije, ok, me voy. Los sonidos persistieron durante todo el camino de regreso, y en mi retorno veo una rama de 1,80 m de largo al otro lado de la carretera de la que acabo de pasar. Esta rama no estaba allí cuando bajé por el sendero por primera vez. Me cuestioné a mí mismo. Perdí la salida de regreso al fideicomiso de tierras y viajé demasiado lejos en otra dirección. No, no puede ser. Sé exactamente dónde estoy caminando y aún no he llegado a mi salida. Me acerco a la rama mientras miro a mi alrededor. En este punto estoy convencido de que alguien me ha estado observando y siguiendo. Llego a la rama y justo al lado hay una maldita huella de pata gigante. No era un oso, ni mucho menos la de un perro. Estoy bastante seguro de que era la huella de una pata de un gato montés adulto, el cual, teniendo en cuenta de que acabo de ver un gatito bebé, tenía mucho sentido. Recojo el palo. Ahora es mi única arma hasta que salga de aquí. Así que sigo caminando hacia la salida por el camino de piedra arenoso y esperar entrar en el bosque para volver a ver los senderos públicos. Llego al bosque y todo el tiempo sigo sintiendo que me están observando. Siento este supuesto indio antiguo mirándome a los ojos. Era todo oscuridad, pero sabía que era un indio por su forma. Todo esto pasaba por mi cabeza una y otra vez. Tan pronto como entro en el bosque en dirección a los senderos públicos, a unos metros, los sonidos mecánicos se detienen y vuelvo a tener solo la piel de gallina. Sin embargo, mientras voy por este camino, algo cae justo a mi lado, fuerte, y al mismo tiempo, algo pasa volando por mi cabeza. Era un puto búho. Al parecer dejó caer algo cerca de mí. No tengo idea de lo que era. Avanzó en el aire y se posó en la rama de un árbol y se quedó totalmente quieto, lanzándome una mirada inquietante. Salí de ese bosque y no he vuelto desde entonces. Cabe destacar, no hay servicio de celular por esa zona. No creo que sea relevante, pero probablemente debería tenerse en cuenta, dado la lejanía y la imposibilidad de que sea algún tipo de interferencia de señales de antena. No tengo idea de lo que era ese sonido, ni de por qué me sentí tan asustado, ni de por qué recibía pensamientos de un indio de antaño cuando los sonidos se hacían más fuertes y empezaban a rodearme. El búho a las 10 de la mañana es un misterio. No tengo idea de por qué un búho está despierto a esa hora. Pensé que eran nocturnos y tampoco pude explicar de por qué trató de dejar caer algo junto a mí, exactamente en el momento del que el sonido se detuvo, cuando entré nuevamente en el bosque por el viejo camino de tierra y piedra. El indio, el búho y el gato, ninguna de estas cosas me hizo pensar que debía regresar. Fue ese sonido el que lo hizo. Me golpeó en un lugar instintivo,
Sentí que me estaban vigilando y que estaba en peligro, casi como si esta cosa se estuviera acercando a mí. No aconsejo a nadie que vaya a buscar ese lugar. No lo hago por esta experiencia. Hay un tipo muy malo que vive cerca. Él es el cuidador del fideicomiso de tierras, y un día trató de atraerme a su casa. Esa es una historia completamente diferente, pero por eso es que no estoy dando la ubicación. El anciano era un asesino en serie, e incluso tenía esa característica en el que sabes que es una mala idea acercarte a una persona extraña, pero tu cerebro dice, oh sí, es perfectamente razonable acompañar a este anciano que no conozco a su casa. Lo que realmente delató la intención de este anciano fue que cuando el señuelo original no funcionó y comencé a mirar alrededor de su propiedad detrás de él, había varios autos con diferentes placas. Trató de usar un señuelo diferente para intentar que me suba a uno de estos autos. Cuando no respondí, tuvo una mirada confundida en sus ojos y comenzó a esforzarse aún más. Su problema es que yo soy asocial. Había leído sobre psicópatas y su agradable personalidad. En el momento en que sentí que era una buena idea y darme cuenta que era un error, como una mosca a una luz, salí de ella, porque reconocí lo que era. No tengo pruebas de lo que fuera a ser, pero la evidencia circunstancial está allí. Así que, incluso si por casualidad descubres el fideicomiso de tierras del que estoy hablando, por lo menos aléjate del anciano de la casa de la izquierda, si es que estás ubicado en el fideicomiso de tierras correcto. Ya sabrás cuál es. La casa que tiene un montón de autos debajo de un grupo de árboles con placas de diferentes estados y arte extraño en el patio. Todo lo anterior es cierto. Si quieres descartarlo, está bien. Pero en realidad, lo que realmente estoy buscando son respuestas sobre ese sonido mecánico de animales. No creo que el resto importe, a menos que uno de ustedes salga para averiguarlo. Y en ese caso, estoy siendo sincero contigo. Aléjate del anciano, a menos que quieras morir. Muchas gracias por leer. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, que te las dejamos aquí en pantalla, donde estaremos subiendo más terror, pequeños fragmentos de estas historias. Y si tú igualmente quieres compartirnos algo, alguna historia, audio, video, fotografía, aquí estamos para servirte y para compartir todo este terror a la comunidad. Y vámonos, especímenes, porque creo que aquí espantan.